En este domingo la Iglesia nos proclama el Evangelio de San Mateo, que nos narra el comienzo de la actividad misionera de Jesús, lo que llamamos el ministerio público del Señor. Y podríamos decir que este fragmento que hemos escuchado de la palabra de Dios está caracterizado por el espacio y el tiempo, las cuatro dimensiones de la realidad, el espacio y el tiempo. El tiempo ¿por qué comenzó Jesús en ese momento su predicación pública? Pues lo dice que Jesús se enteró de que habían arrestado a Juan. Es un acontecimiento importante que ha pasado. Juan el Bautista ha sido llevado a la cárcel y terminará en la muerte, en el martirio. Este hecho para Jesús históricamente fue muy importante, porque el Señor nos enseñó que los acontecimientos, las cosas que suceden, tienen un significado. Dios nos está hablando en todas las cosas que pasan. Y hay que encontrar, descubrir, descifrar, por así decir, ese significado. El tiempo de Juan el Bautista ha terminado y comienza un tiempo nuevo. Es el tiempo de Jesús, de la acción de Jesús. Hay un antes y hay un después. Por eso comienza Él ahora. Es como si tomara el relevo de Jesús. Lo antiguo ha pasado. Comienza algo nuevo. Y después está el espacio. ¿Dónde empieza Jesús a predicar? Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el enviado para anunciar el Evangelio, para la salvación. Tendríamos que pensar que debería haber empezado su ministerio, su actividad, en un sitio importante, es decir, en Jerusalén, que es la ciudad santa, donde está el templo, donde está la presencia de Dios, donde está el corazón, digamos, del pueblo de Israel. Pero no hace esto el Señor. Terminará en Jerusalén, pero no empieza en Jerusalén. Empieza en Galilea. ¿Y qué significa Galilea? La llama los profetas y San Mateo Galilea de los gentiles. Galilea es el territorio que está al final de la tierra de Israel, está en la frontera. Después ya viene el mundo pagano, el mundo de los gentiles. Tan es así que en Galilea en realidad vivían muchos que no eran judíos, que no eran hebreos, que no pertenecían al pueblo de Dios. Y por eso eran considerados impuros. Israel se considera a sí mismo un pueblo santo y los demás no. Así que Galilea es un territorio en donde todo está mezclado, en donde está en la frontera, en lo que llama el Papa Francisco la periferia, en la orilla del mar, Galilea de los gentiles. Dios comienza su obra dirigiéndose al pueblo de Israel y a los que no son del pueblo de Israel, a los creyentes y a los no creyentes, a los puros y a los impuros, a todos, sin discriminación. Podríamos decir, también nosotros tenemos que aprender a leer los significados de las cosas que pasan y del lugar donde vivimos. Podríamos decir que este Gijón del alma es como Galilea, en la orilla del mar. Aquí también hay muchos creyentes,
y muchos no creyentes, muchos que están cerca de Dios y muchos que están lejos de Dios. Y el Señor se dirige a todos, no a unos escogidos, selectos en particular. ¿Y qué dice el Señor? Comenzó a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Es una llamada del Señor a la conversión. ¿Qué es la conversión? Un cambio. Un cambio, pero no de ropa, sino un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de sentimientos, un cambio de actitudes, un cambio de acciones. Cambiar según Dios, según la palabra de Dios. Volvernos hacia Dios. Esto es la conversión, porque está cerca el reino de Dios. El reino de Dios no es un sitio, el reino de Dios es Dios mismo. Dios mismo que reina en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro yo. Y por eso continúa el Evangelio narrándonos las primeras conversiones, los primeros a los que el Señor llamó. Y así se nos muestra en qué consiste eso de la conversión y el reino de Dios. Mirad, lo primero es que les llamó situación especial. Estaban trabajando en su trabajo de todos los días, eran pescadores, estaban echando las redes al mar. El Señor nos llama no de una forma espectacular, igual que no empezó en Jerusalén, en el templo, no. Nos llama en las cosas cotidianas, en el quehacer de cada día. Los llamó, y además de que los llamó de esta manera, y Andrés. Y luego llamó a otros dos que también eran hermanos, pues que nos llama a ser hermanos, a vivir como hermanos, que no llama a cada uno por separado. Ser cristiano no es una cuestión individual, sino una cuestión fraterna, fraternal, comunitaria, vivir en fraternidad, en comunidad. Y dice también que les llama y que inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Ese es el cambio de ese vivir ahora siguiendo al Señor, vivir ahora en la voluntad del Señor, con una misión: os haré pescadores de hombres. Todos tenemos una misión de evangelizar, de dar testimonio de Jesucristo, con la vida, con la palabra, con las obras, para que viendo vuestras buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos. El Evangelio de hoy se dirige a nosotros. No dice que esto sea una cosa que ocurrió hace 2000 años para que nos enteremos, sino que el Señor nos llama hoy, y nos llama hoy a convertirnos, porque la conversión no sucede una vez y ya está, sino es cosa de cada día, de todos los días. Cada día el Señor nos llama a convertirnos, porque el reino de Dios está cerca de ti, para que vivamos como hermanos y sigamos al Señor donde quiera que Él vaya.